me digas a quién de tu grupo le coloco a Guillermo Nicolás Cuevas. A ver, un momento. Guillermo Nicolás Cuevas. La posición es de máximo 20 minutos. Lo dice en las indicaciones también. Geraldo, necesito por favor que me esperes un momento y también me digas qué número de grupo son ustedes, por favor. Grupo uno, ya. Un momento, chicos, mientras estoy acomodando acá algunas cosas, por favor. Guillermo, ya tienes el permiso para ir presentando. O sea, coloca, prepárate. Y quiero ver. Geraldo, quién ha cargado los archivos de tu grupo? ¿Quién? Iván Gamboa. Ok, un toque ya. Ya voy a descargar un momento los archivos que han adjuntado. También está el MP4 que es el video, entiendo. Ok, chicos, un toque ya. Grupo uno. Buenas noches, profesor. Soy del grupo uno. Puedo comenzar a compartir, ¿no? Sí, claro, ya estás habilitado. Ya, perfecto. Pero todavía no expongas hasta que les diga, por favor. Ok, ok, listo.
Ok, ok, señores. A ver, por favor, pueden empezar con la exposición. Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy estaremos presentando nuestro trabajo final del curso de Administración de Base de Datos. Siguiente, por favor. Eh, los integrantes son Guillermo Nicolás Cuevas Díaz, Jonathan Antonio Jara Tapia, Iván Joseph Gamboa Sánchez, José Luis Ayauca Tarazona y Geraldo Nicola Perina Reyes. Siguiente. A continuación, explicaré el punto 2, el cual es la creación y configuración del listener. Siguiente. El primer paso es crear un listener que pueda escuchar los pedidos del puerto 1521. Este listener será nuestro oyente con un puerto 1523. Para ello vamos al asistente de configuración de red que puede ver ahí. Le damos a configuración del listener y le damos siguiente. Siguiente, por favor. Aquí ingresaremos el nombre, el cual nos solicita que debe ser Final Listener. Luego, en la siguiente imagen, cambiamos el puerto, el cual será el 1523 que nos solicita el trabajo final. Y para verificar la creación, vamos al archivo donde se generan los listeners. Y es ahí donde verificaremos tanto el puerto, como puede visualizar, y el host. No olvidar que el host debe ser igual al de la computadora. Podemos verificar eso ingresando al prompt, ejecutando el comando hostname. Siguiente. Ahora, para el segundo paso, iremos al asistente de configuración de red para configurar los conectores hacia la base de datos CBS. En el siguiente punto, crearemos las 3 cadenas de conexión que estarán conectadas al contenedor de la base de datos, que es el EBS. Vamos al punto de configuración del nombre de servicio de red local. Siguiente, por favor. Ingresamos el nombre del servicio, que en este caso es el RRHH23. El nombre del host, que ingresaremos el hostname de nuestra máquina. Y el número de puerto, que en esta ocasión que nos solicita el trabajo final es 1523, ¿no? Luego, el nombre del servicio lo dejaremos igual por ahora, ya que lo vamos a modificar manualmente en el archivo tcnames. Dado que crearemos 2 cadenas de conexión adicional, debemos repetir los mismos pasos, solo que debemos tener cuidado con lo que es el número de puerto. Siguiente, por favor. Luego de crear la cadena de conexión, damos que si deseamos configurar más nombres de servicio de red y volvemos a configurar el resto de cadenas de conexión que mencioné anteriormente. Luego de culminar el punto, abrimos el archivo tcnames, como puede ver, para modificar manualmente el service names de cada cadena de conexión creada, el cual será el contenedor EBS. Siguiente. Ahora ingresamos al prompt, nos conectamos mediante el comando SQL plus a sysdba, ingresamos el comando show PDBS para verificar que todas las PDBS estén en estado read and write, ¿no? Siguiente. Bueno, luego ingresamos el comando show parameter local listener que nos permitirá saber en qué puerto nos encontramos. De momento estamos en el 1521. Siguiente, por favor. Ahora activaremos la cadena de conexión en el puerto 1523 mediante el siguiente comando, ¿no? Que es el alter system local listener EBS23 scopebot. Esto nos va a permitir poder testear la cadena de conexión en el puerto 1523. Siguiente. Bueno, retrocede, discúlpame. Retrocede un poquito. Ya. Probaremos con el comando con, como puede ver, rrh23 a sysdba. Siguiente. Y podemos visualizar que ya podemos estar conectados. Luego, para verificar que el puerto ingresado, ingresamos el comando show parameter local listener y podemos visualizar que ahora estamos en el puerto 1523. Ahora doy pase a mi compañero. Gracias. Buenas noches, profesor. Yo voy a explicar acerca de la conexión remota al servidor Oracle. Siguiente, por favor. Bueno, lo primero es la instalación del SQL Developer y el Data Modeler. Y asimismo, se va a hacer una pequeña configuración en el apartado de red de la máquina virtual. No, dice conectado a, se encuentra por defecto NAT y ahora lo cambiamos a adaptador puente. Esto con el objetivo de que la máquina virtual pueda conectarse al router al cual está conectado la máquina host y así pueda pertenecer ambos a la misma red. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos verificar mediante comando el IP. El primero es de la máquina host. No, como se puede ver, la puerta de enlace es el IP del router, el cual es el mismo que el de la máquina virtual.
No, con esto ya podemos visualizar que ambas máquinas se encuentran en la misma red, ¿no? Gracias a la conexión de router. Siguiente, por favor. Bueno, después de ello, tenemos que identificar qué tipo de conexión se quiere realizar hacia el servidor Oracle, que en este caso es mediante el protocolo TCP, hacia los puertos 1521 y 1523. Para ello, hice uso de una herramienta que se llama TCP. No es una herramienta de Windows para poder identificar si el puerto está abierto, ¿no? Y acá hice uso de tcping.exe, puse aquí el nombre del IP, ¿no? El cual estaba en el anterior, de la máquina virtual y el puerto 1521. Hice esta consulta y se puede visualizar que no hay respuesta, ¿no? No hay respuesta. Lo mismo para el puerto 1523. Siguiente, por favor. Bueno, por ello, se procede a crear dos reglas en el firewall, en la máquina virtual. Dos reglas de entrada, ¿no? Que es para el puerto 1521, que es el protocolo TCP, permitiendo todas las conexiones. Siguiente, por favor. Aquí se puede visualizar las dos reglas creadas, ¿no? Dentro de la máquina virtual. Siguiente, por favor. Bueno, ejecutamos el mismo comando, ¿no? En nuestra máquina host, ¿no? En la consola, y ahora se obtiene una respuesta, ¿no? Los puertos están abiertos. Y ahí va el tiempo de respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, después de ello vamos a la máquina virtual y verificamos el local listener, el cual está activo, que es en este caso el puerto 1521, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, después de ello vamos al SQL Developer, a la nueva conexión, y ponemos los datos, ¿no? Corresponde el nombre EBS para el puerto 1521, el usuario sys, la contraseña Oracle, y este tiene el rol del sysdba. No es el que generalmente ingresamos a la base de datos. Y el nombre del host, aquí si bien puede ir la IP pública, a la cual se le asignó el router a la máquina virtual, o el nombre del host, y sí se va a poder reconocer. Acá sí lo va a poder reconocer. Y el puerto, asimismo, este es para el 1521 y el nombre del servicio EBS. Siguiente, por favor. Lo mismo va a ser para el puerto 1523. En el caso del EBS, como aquí se muestra, es el mismo, pero acá se cambia para el puerto 1523. Pero para ver que esto funciona, en la máquina virtual se tiene que cambiar el local listener, alter system local listener, a el EBS 23 scope bound, ¿no? Para cambiar, y una vez que se haya cambiado, se da clic en probar, ¿no? Y ahí se puede visualizar que el estado va a ser correcto, ¿no? Y se da clic en guardar. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, este es para el SQL Developer Data Modeler. Para este caso se va a la sección de que es importar diccionario de datos. Después de ello se va a darse clic en el botón agregar. Siguiente. Y acá se pueden ver las mismas conexiones, ¿no? Solo te quiero recargar que lo del adaptador puente se hizo para que la máquina host pueda reconocer a la máquina virtual, y así se pueda aceptar acá el nombre del host. En caso que fuera NAT, no se va a reconocer, ¿no? El nombre del host o el IP público. Es el principal motivo, ¿no? Por el cual se hizo la adaptación de la red en este caso. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, voy a mencionar lo que es el modelado de las tablas y la creación de los índices. Continúa, por favor. Bueno, antes, como nos pide el trabajo, tenemos que crear un esquema proveedor. Para ello, primero, antes de conectarnos, lo que verificamos es si estamos en el SID EBS con el siguiente comando set oracle SID igual EBS. Luego, dentro del comando, vamos a hacer un select instance name from $instance para ver si efectivamente estamos conectados. Y bueno, damos lo que es el grant create table to proveedor. Bueno, ese comando va después de crear el usuario. Primero creamos el usuario proveedor, le damos una contraseña, en este caso proveedor 01, y le damos lo que es los privilegios para que pueda conectarse, el grant connect, y luego el grant create table para que pueda crear las tablas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ahí están las imágenes de lo que me expliqué previamente. Ejecutamos el comando para ver si estamos en el EBS.
luego nos conectamos al PBDB FICO, que es donde tenemos que crear el esquema proveedor. Creamos el usuario y le asignamos los privilegios correspondientes para poder conectarnos y luego crear las tablas posteriormente. Sigue, porfa. Bueno, en la creación de los table space que también nos mencionan, para este caso hemos creado dos, que uno va a ser para las tablas con el comando que se muestra en esa imagen. Le hemos dado un tamaño de 600 megas con un autoextend de 500, ya que posteriormente vamos a tener que ingresar los datos y son más de 14 millones de registros. Y para los índices es algo similar, solo que el tamaño lo cambiamos a 2 megas y con un autoextend de 2 megas también. Como pueden observar, la primera tabla está con el prop tablas.dbf, el data file, y abajo sería el prop indices.dbf. Siguiente, por favor. Ahí se muestran los comandos dentro de la máquina virtual, y como se puede observar, bueno, están los tamaños que le di respectivamente anteriormente, y bueno, se crean las dos tablas, los table space. Continúa, por favor. Bueno, una vez que tenemos los table space, pasamos con el modelado de las tablas. En este caso tenemos la tabla Vigeo con sus siguientes atributos y bueno, al lado de las últimas dos columnas tenemos las restricciones con sus respectivos nombres. Continúa, por favor. También tenemos la tabla contribuyente. En este caso es una tabla más grande, pero en la siguiente diapositiva les mostraré todos los atributos completos. También tenemos las restricciones y al costado sus nombres, ¿no? Igualmente, para este caso, los últimos atributos no tenemos restricciones según lo observado en los informes o el Excel que nos mencionaron. Y bueno, esos no tendrían esas restricciones, ¿no? Continúa, por favor. Ahí están los comandos ejecutados para primero la tabla Vigeo. Como pueden observar en la última línea está el table space prop tables, que es para las tablas creadas. Continúa, por favor. Igualmente para el tema de la tabla contribuyente, igual en la última línea hemos mencionado el table space prop tablas para que pueda caerse dentro de ese table space. Siguiente, por favor. Eso es el comando ejecutado desde el SQL Developer, que nos conectamos desde la PDB FICO con el usuario proveedor para poder ejecutar dentro de estos comandos, estos queries, mejor dicho. Y bueno, ahí se ve que se han creado las tablas ubicado y la tabla contribuyente. Continúa, por favor. Por parte de los índices, hemos establecido dos índices en un principio que vendrían a ser del tipo bitmap, porque como son 14 millones de registros, en este caso, nos dimos cuenta que el estado contribuyente, que es uno de los atributos de la tabla contribuyente, y por parte del Vigeo, el atributo provincia, son datos que tienen una baja cardinalidad, ¿no? Es decir, que se repiten constantemente, ¿no? No es muy variado como, por ejemplo, podría ser la idea del Vigeo. Continúa, por favor. Es la creación de los índices dentro del SQL Developer. Siguiente, por favor. Y bueno, por último, la creación del diagrama relacional, lo que hice fue importarlo desde la creación de desde la misma base de datos, es decir, que creé las tablas y luego con el SQL Diagram, que te permite hacer diagramas, lo que hice fue importar las tablas con la conexión que ve ahí, con un nombre de PDF fijo, es un nombre que yo le he dado, el usuario fue proveedor, la contraseña proveedor 01, el nombre de host, en este caso le puse localhost, ya que es de manera local, el puerto 1521 y el nombre del servicio es el PDF fijo. Luego damos a conectar a la cadena de conexión y como puede observar hay varios esquemas, pero nosotros tenemos que conectarnos al proveedor. Siguiente, por favor. Una vez que nos conectamos al proveedor, se puede observar ahí las dos tablas que creé previamente. Las seleccionamos, le damos siguiente y luego le damos a terminar. Continúa, por favor. Y como puede observar, bueno, esa es la tabla que nos arrojaría según los atributos que habíamos creado previamente y los índices que también le habíamos establecido. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas noches, profesor. Yo voy a pasar a explicar la segunda parte del punto 4, que es la carga de datos del contribuyente y el ubigeo. Siguiente, por favor. Ya, lo primero que vamos a hacer es verificar darle cuota de almacenamiento al usuario proveedor para las tablas para los table space de tablas y de índices. Como se puede ver ahí, la ejecución de los códigos. Siguiente, por favor. Lo siguiente es conectarnos a la base de datos desde el SQL Developer, desde nuestra máquina host, y utilizando las credenciales del proveedor
y los datos de conexión como el puerto y el servicio. Siguiente, por favor. Bueno, primero para la carga de datos de Vigeo, nos vamos a la tabla, a la carpeta de tablas y en la tabla Vigeo seleccionamos la opción de importar datos. Luego seleccionamos el archivo de la fuente de datos, que en este caso es un Excel Vigeo, y le damos a abrir. Y luego le damos a siguiente y en el punto 3 verificamos que esté desmarcado el límite de importación de datos y le damos en siguiente. En el punto 4 verificamos que las columnas estén seleccionadas para la importación y le damos en siguiente. Y el punto 4 también verificamos que las columnas fuente de la importación estén de acuerdo a las columnas de destino. Le damos el siguiente y en el último le damos a terminar en el último punto. Siguiente, por favor. Luego de esto, los datos se importarán y podremos verificarlo desde el SQL Developer o desde la línea de comandos de la base de datos. Siguiente, por favor. Bueno, para la carga de datos de contribuyente, primero tenemos que agregar a la tabla de Vigeo una fila temporal con el ID que sea un guión, ya que la fuente de datos de los contribuyentes en la columna de Vigeo presenta muchas filas con un guión como valor. Esto se hace para evitar el error por restricción de integridad con la otra tabla, ya que es una llave foránea de la tabla de Vigeo. Siguiente, por favor. Bueno, para la carga de datos se hace lo mismo, bueno, casi similar a la carga de datos del Vigeo. En este caso se selecciona el archivo padrón reducido vigeo.txt y luego de eso se elige el delimitador, que en este caso es una barra vertical, y se elige los cierres de izquierda a derecha en none para evitar problemas con los datos de los nombres, ¿no? Le damos clic al siguiente, ¿sí, por favor? Y en el punto 4, otra vez verificamos si el límite de importación esté desmarcado, le damos clic al siguiente. En el punto 4, por ejemplo, la fuente de datos posee una columna en blanco con los datos en blanco y para evitar problemas más adelante deseleccionamos esa columna y le damos clic a siguiente. En el punto 6 cambiamos la coincidencia por nombre a coincidencia por posición y verificamos que todas las columnas de datos de origen y las de destino coincidan y damos clic en siguiente. Y finalmente terminamos para que comience la importación. Siguiente, por favor. Luego de la importación, verificamos los datos en la tabla contribuyente, tanto del SQL Developer como de la base de datos por línea de comando. Siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente punto sería la asignación de la columna Vigeo para el contribuyente, que sean aleatorios. Bueno, con el siguiente comando podemos verificar la cantidad de filas de la tabla contribuyente que no poseen un Vigeo adecuado, sino que poseen en su lugar un guión, que son aproximadamente 12 millones de datos. Siguiente, por favor. Bueno, para ello se realizó el siguiente script, que es para completar todos esos datos, para actualizar ese campo del contribuyente. Bueno, pasaré a explicar un poco el script. Por ejemplo, la subconsulta de rojo lo que hace es seleccionar una lista del ID Vigeo y que su campo distrito sea diferente de null y los ordena aleatoriamente. La subconsulta de azul elige la primera fila de la subconsulta de rojo para elegir solo una ID Vigeo de manera aleatoria. Y en la consulta de negra, lo que se hace es actualizar los datos de 1000 líneas de ese campo con el mismo ID Vigeo seleccionado aleatoriamente. Esto está dentro de un bucle para que se ejecute y complete todos los requerimientos. Siguiente, por favor.
No, lo primero que queremos hacer para utilizar el bucle es cambiar el conteo de los ID Vigeo que no tienen el campo correcto a un número múltiplo de 1000. Eso se hace con el código que está a la izquierda. Es el mismo que el anterior, pero solo para 910 filas. Siguiente, por favor. Luego de eso, lo que hacemos es ejecutar el script completo para que se cambien los 12 millones de filas, de columnas, con un ID Vigeo aleatorio. Siguiente, por favor. Bueno, luego de eso comprobamos que ninguna fila tenga la columna ID Vigeo con un guión, como se puede ver a la izquierda, y finalmente borramos la fila temporal que se creó para la carga de datos del contribuyente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora daré paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Sí, profesor. Ahora yo les voy a presentar lo que sería el último punto en el cual nosotros realizamos la consulta de los datos generados y de esta forma podemos verificar que la carga de los datos se haya hecho bien y también el modelo relacional se haya plasmado correctamente. La primera consulta que se ha planteado en el trabajo, en el enunciado, es la siguiente. Es visualizar la lista de contribuyentes con estado vigente. También se nos pide de que tenga la siguiente estructura. Como se puede visualizar, se pide RUC en el nombre, en la razón social, la dirección, el estado, el departamento, provincia y distrito. Como se puede visualizar a la derecha, hemos realizado un select donde hacemos un inner join para relacionar la tabla contribuyente con la Vigeo y hacer el match con lo que sería la columna ID Vigeo. En este caso, hacemos un where para que la columna estado contribuyente sea de estado activo y solamente arroje estos resultados. En el caso de la columna dirección, hemos hecho un concatenate para las distintas columnas, como por ejemplo tipo vía, nombre vía, código zona, tipo zona, y se pueda formar lo que sería la columna dirección. En este caso también he puesto lo que sería un replace para que habían ciertos espacios de más y bueno, para que los pueda eliminar, ¿no? Y bueno, eso sería la parte la primera consulta que nosotros hemos realizado. La segunda consulta es de los contribuyentes cuyo RUC termine en 432. Es semejante a la consulta ya que la estructura es la misma. Sin embargo, aquí cambia lo que sería el where. Aquí hacemos un like a lo que sería la columna RUC para que nos dé los que terminen en 432 con un porcentaje en la parte de adelante para que pueda hacer para obtener estos datos, ¿no? Y bueno, como se puede visualizar a la derecha, esos serían los resultados y podemos comprobar de que sí se obtienen estos datos. La tercera consulta es hacer una lista de los contribuyentes de la provincia de Trujillo. Tiene la misma estructura también que los demás, ya que se piden las mismas columnas, con el linear join entre estas dos columnas, estas dos tablas, perdón, y se hace un where en lo que sería la provincia, que esta vez es de la tabla Vigeo, con lo que sería la provincia de Trujillo. La última consulta es hacer un recuento de los contribuyentes de la provincia de Trujillo. En este caso hemos hecho un count a lo que sería la columna RUC de la tabla contribuyente. Hacemos el inner join para poder obtener el dato de la provincia de Trujillo y el where para filtrar este dato. En la última pregunta se nos consulta si hubo lentitud en la ejecución de las consultas. En este caso, nosotros ejecutamos estas consultas como se pudo visualizar en el SQL Developer, por lo cual ahí se obtienen los datos de 50 columnas en 50 columnas. Esto obviamente se puede cambiar en la configuración, pero por este motivo no hemos podido obtener resultados lentos, por así decirlo, en la ejecución de las consultas. Pero en el caso se quieran obtener todo el reporte, todas las listas, que son millones, en este caso sí sería bastante necesario hacer la creación de los índices que mis compañeros han explicado anteriormente. En este caso serían dos, lo que sería para la columna estado contribuyente de la tabla contribuyente y la columna provincia para la segunda consulta de la tabla Vigeo. En este caso, los dos serían de tipo bitmap, ya que existe una baja cardinalidad en esta columna y de esta forma podríamos optimizar dichas consultas. Ahora doy paso a mi compañero para que explique los problemas encontrados. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los problemas, uno de ellos fue que los puertos 1521 y 1523 no estaban abiertos en la máquina virtual, por lo que al inicio su identificación fue necesaria
para poder crear las reglas de entrada del firewall y poder realizar las conexiones necesarias desde fuera de la máquina virtual. El siguiente punto fue la configuración de la red de la máquina virtual. No permitía que haya una conexión remota, ya que no estaba, tiene que ver mucho con Firewall también, que no permitía por sus reglas, ¿no? Que no haya conexión. El tercer punto es que el archivo Vigeo Excel, que nos pasaron como fuente de datos para la tabla Vigeo, no contaba con todos los datos completos que la tabla contribuyente requería, ya que estaba incompleto los subvigeos y sucedía un error de llave foránea, ¿no? Esto se solucionó agregando los campos necesarios al Excel. Bueno, lo siguiente sería que la asignación aleatoria del ubigeo a la tabla contribuyentes faltaba mucha optimización, ya que tardaba casi un día en completarse. Esto debido a que se generaba aleatoriamente el ID ubigeo por cada fila y hacía que esto sea muy lenta. Lo que se hizo fue hacer la generación del ID vigeo por grupos de 1000 y con eso se redujo aproximadamente 8 minutos. Y además se agregó un índice para el ID vigeo de la tabla contribuyentes, lo que hizo que se reduzca la ejecución del script completa a 4 minutos y medio. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las lecciones aprendidas, siguiente, tenemos que uno de ellos fue que identificar el tipo de conexión que se requiere para verificar si existe determinada conexión entre la máquina host y máquina virtual. Fue muy necesaria saber si la conexión que debíamos de realizar era TCP o UDP para poder comprobar la conexión entre la máquina virtual y la máquina virtual y el host. El siguiente sería que la optimización tanto de consultas y scripts es una habilidad que debemos de desarrollar para evitar tiempos de espera prolongados, ¿no? Esto tiene que ver con el problema encontrado anteriormente y esto nos ahorra mucho tiempo. Bueno, la siguiente sería que la correcta asignación de los índices a los atributos de la tabla es importante, ya que permite disminuir tiempos de ejecución de forma considerable. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ok, chicos, una exposición muy detallada. Felicitaciones. Tengo unas preguntas. Pam, pam, pam. Ya. En el slide, en uno de los slides me dijeron que para poder hacer la carga del archivo SUNAT, hicieron la conexión local, o sea, desde el mismo servidor, en donde está almacenando la base de datos. Y eso porque, ¿por qué no lo hicieron desde la máquina host? O la máquina No, cliente en todo caso. disculpe, profesor. En realidad es desde la máquina host, pero como está utilizando, bueno, la máquina virtual está utilizando un adaptador NAT para la red, es el anterior slide, creo. Se necesitaba, por eso o sea, como estaba haciendo un redireccionamiento de puertos, tenía que apuntar a la máquina de host, ¿no? En este caso, O localhost. sea, tu máquina cliente es tu máquina host y la máquina virtual es el servidor de base de datos. Sí. Y como está Ya. haciendo una conexión por NAT, por eso se utilizó el localhost en lugar de una IP, ¿no? O un nombre de la máquina, o el nombre de la máquina virtual. Ya, ok. Vale. Ok. Eso quería saber. Este, no recuerdo haber visto, o en todo caso les pregunto si el campo rook le asignaron algún constraint o algo en la tabla contribuyente. No, profesor, no Campus. le hemos... Constraint, ahí Iván, si ¿Qué puedes campos hablar. tiene? No me acuerdo. A ver qué Sí, campos tiene. A sí, ver, ¿pueden mostrarme su modelo de datos, por favor? sí, muéstralo, por favor. El modelo, no es, bueno, igual, ahí está. Ese de ahí. Claro, el campo rook. ¿Le asignaron o no le asignaron? Porque allí yo veo una P y abajo dice contribuyente PK. ¿Cómo están creando la tabla? A ver. Retrocede al, ajá, ahí. No, a las tablas.
te pasaste el anterior. El DDL de las tablas, ¿no? Donde hacen credit table, tal, tal, tal. Ahí te pasaste, te pasaste. Y a ver. Rook number not null. PK, sí le asignan. Abajo. ¿Por qué me dicen que no? Ya, bueno, Sí, de abajo primera está el esquina. PK. Ok. Pregunta. En la búsqueda de cuando ustedes están tratando de conseguir los RUC 432, ¿hubo alguna demora? ¿Fue más rápida que las otras dos consultas? No lo sé, no lo sé, pero les pregunto. Porque hay un query que dice, oye, por favor, selecciona los que terminan en 432, creo que es, ¿no? Sí. Entonces yo le pregunto si es que al ejecutar esta consulta fue ejecutada, digamos, en menor tiempo que las otras dos o en mayor tiempo que las otras dos consultas. Profesor, en nuestro caso hemos revisado las consultas, como le mencioné, en el SQL Developer, ¿no? Y eran milisegundos, o sea, era Era 0.015 creo rápido, salió. Sí, era muy era rápido. rápido. Sí, porque era solo 50 columnas, lo presentaban de 50 en 50. Así que no pudimos, por así decirlo, ver una lentitud, ¿no? En la consulta, muy grande. Ajá. Y ya, a ver un momento. Ya. Listo, muchachos. Gracias. Ya ahí estoy descargando su video y todo lo concerniente. Y ya reviso. Buena posición. Les agradezco Muchas mucho. gracias, profesor. ¿Ya? Listo, profesor, muchas gracias. Dice el profesor, muchas gracias. Ok. Franco, no sé si ya llegaste. No sé si estás por allí. Ayúdame, por favor. No sé qué grupo va a querer estar en segundo lugar, por favor. Ayúdame con eso, ayúdame coordinando, por favor. ¿Ya? Profesor, buenas noches, sí. Sí, voy a coordinar eso. Ya. Sí, no te preocupes. Yo los espero unos minutos.
Profesor, buenas noches. Hola. Ya, en la parte de chats le he puesto el orden de los grupos. Listo, vamos ahorita entonces con el grupo 5. Gracias, ¿ah? Ya, profesor. Sí, profesor, buenas noches. Mi compañera Vanessa Alvarado es la que va a compartir su pantalla. Ok, Vanessa Alvarado. A ver, un momento. Vanessa Alvarado. Vanessa Laura Alvarado. Presentadora. Eh, Señorita, quiero saber qué miembro de su grupo cargó los archivos, por favor. Melissa Bravo. Melissa Bravo. Ok, un momento. Profe, ¿podemos iniciar? Ok, ok. Pueden empezar, chicos. Grupo 5, ¿no? Sí, buenas noches, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar nuestro proyecto Hola, final. ¿se me escucha? Profe, ¿me escucha? Sí, profesor, se escucha. Sí, adelante. Ya. Buenas noches, Sí, profesor. adelante. Y le escuchamos. Adelante, adelante. Ya. Bueno, los integrantes del grupo es Lucero Guaroto, Vanessa Alvarado, Carlos Ronceros, Francesco Aguilar y quien les habla, Melissa Bravo. Siguiente. Como agenda tenemos primero el estado de la máquina virtual según las configuraciones pasadas del trabajo parcial, la configuración del servidor Oracle, descarga de herramientas Oracle, la carga de información y las consultas SQL. Siguiente. Ya. Primero mostraremos cómo ha estado configurado la máquina virtual en el trabajo parcial. Aquí en esta captura se muestra cómo ingresamos al SQL Plus con el comando SQL Plus no log. Luego con el comando con sys /oracle a sysdba nos conectamos al Oracle respectivamente y ponemos el comando show pdbs para que se muestre el estado y los nombres de las pdbs y que se muestre que está en read only, rewrite y el último en mounted. Siguiente. Luego de ello, para mostrar los log files, colocamos los siguientes tres comandos, que es el call group format 999, el call member format A50 y la siguiente consulta es select group, status y member from vlog file. Siguiente. Y por último, para mostrar el esquema HR, nos conectamos con el siguiente comando, que es el con hr/hr,
PDB RRHH, se muestra que está conectado y colocamos la siguiente consulta para que se pueda mostrar el esquema. Doy paso a mi compañero. Ok, bueno, ahora Sí, bueno, ok, bueno, para la parte del listener, ahora comenzamos con la creación del final Adelante, listener adelante. requerido por el trabajo final, el cual fue hecho a través de Oracle Net Configuration Assistant. Pues introdujimos el nombre, el puerto en el que este iba a estar, el host, y esto luego lo verificamos en el archivo listener, en donde se podía observar el final listener, el host y el puerto en el que este estaba trabajando. Siguiente, por favor. Acto seguido, verificamos que esté trabajando este listener. Como se puede ver, no tiene servicios porque bueno, lo acabamos de crear, pero sí se puede realizar la conexión. Siguiente. Luego pasamos a lo que son las conexiones. Nos pidieron lo que eran 3 conexiones, cada una en sus puertos respectivos. Era RRH H23, EBS 23 y PDB-FICO 21, siendo este último el que trabaje en el puerto 1521. También a través de la herramienta Oracle Net Configuration Assistant creamos las conexiones utilizando el nombre del servicio EBS, como puede observar en pantalla. En la segunda imagen podemos ver que estamos asignándole el nombre FICO 21 y en la tercera estamos asignando lo que es al puerto a el RRHH23. En el caso de FICO iba a ser 1521. Entonces, bueno, luego de esto, siguiente por favor. Luego de creados cada una de las conexiones, pasamos a verificar el TS names, en donde vemos que esté correctamente el host, el puerto y el servicio al cual pertenece esta conexión. Siguiente, por favor. Por último, lo que hicimos fue verificar que los servicios se encuentren en el final listener. Para esto tuvimos que cambiar, hacer que estos apunten a este listener utilizando la herramienta de Oracle Net Manager. Entonces, en esta herramienta lo que hicimos fue añadir el nuevo listener y añadirle las bases de datos, las conexiones EBS23, RH23, en donde iban a estar alojadas, porque en ese listener es donde iban a estar alojadas junto al service name EBS. Siguiente, por favor. Como se puede ver aquí, ya hicimos las configuraciones en la herramienta y se puede ver que EBS23 y RRH23 están alojadas en este final listener junto a su instancia correspondiente EBS. Ahora pasamos con la siguiente. sí, muy bien. Siguiendo con la exposición, voy a explicar un poco sobre el paso 3. Primero descargamos los siguientes 2 programas, los cuales son SQL Developer y SQL Developer Data Modeler, mediante los links que nos proporcionaron en la enunciado de trabajo final. Siguiente. Cabe aclarar que estas 2 herramientas se instalaron en nuestra máquina host, o sea, la máquina que usamos normalmente. Y de ahí se accedió a la máquina virtual, donde antes de crear la conexión entre la máquina virtual y la máquina host, se ha creado un inbound route, el cual se va a llamar Oracle en el firewall. Mediante este inbound rule va a permitir la conexión mediante los listeners 1521, que vendría a ser listener, y 1523, que vendría a ser el final listener, mediante el protocolo TCP. Y obviamente no se ha desactivado nada en el firewall para hacer este proceso. Siguiente. Bueno, ya que se tiene la conexión mediante el inbound rule, también se tiene que ver el IP de la máquina virtual mediante ipconfig. Y por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso,
el IP de mi máquina virtual ha sido 192.168.1.25, es el de mi máquina virtual. Y en este caso me voy a conectar desde la máquina, desde la herramienta, disculpe, herramienta SQL Developer en mi máquina host, mediante el usuario sysdba, la contraseña Oracle, el nombre del host, que vendría a ser la de la máquina virtual, el puerto, que vendría a ser el que creamos en el anterior paso, que es 1523, que es el Final Listener, y el nombre del servicio, que es EBS, el cual está conectado, cuál se hizo la configuración, un paso anterior. Siguiente. Y bueno, también se hace lo mismo con la PDB RRHH y con la PDB FICO, pero esta vez se hace directo mediante el listener de 1521. Y se hacen los mismos pasos, solamente que el nombre de servicio es PDB RRHH y el puerto es 1521. Siguiente. Y bueno, también lo mismo con PDB FICO, nombre de servicio PDB FICO y el puerto 1521. Siguiente. Algo que recalcar es que también antes de conectarse mediante máquina virtual a la máquina host debe de probarse primero la conexión y de ahí se conecta. En este caso, ahora vamos a usar la herramienta SQL Developer Data Modeler, que son los mismos pasos que hemos hecho anteriormente, solamente que acá se dirige a la opción de diccionario de datos para agregar las conexiones. En esta ocasión he puesto la de EBS, la de PDB RRHH, como en esa imagen, en EBS. Y bueno, también se ha conectado, son los mismos pasos que se ha conectado con el SQL Developer. Siguiente. Siguiente. Ok, buenas noches, mi nombre es Vanessa Alvarado y a continuación voy a presentar el paso número 4, la carga de información. En primer lugar, realizamos el modelamiento de las tablas como se puede visualizar. Contamos con las tablas de contribuyente, domicilio y ubigeo. La tabla de contribuyente cuenta con los atributos de RUC, nombre, el estado de contribuyente, la condición domicilio y el domicilio, ya que tiene una relación de muchos a uno con la tabla de domicilio, el cual cuenta con los atributos de domicilio, el tipo de vía, el nombre de la vía, código de la zona, el tipo de zona, número, interior, lote, manzana, kilómetro y el ubigeo. Este domicilio cuenta con una relación de muchos a uno con la tabla ubigeo, que cuenta con los atributos de ubigeo, departamento, provincia y distrito. Además, es importante mencionar que tanto los atributos de la tabla contribuyente de RUC, nombre, el estado contribuyente, la condición de domicilio y el domicilio, tienen el constraint de not null, al igual que los atributos y domicilio, el código de zona, el número de la tabla domicilio y finalmente el atributo departamento de la tabla ubigeo. Luego procedemos a conectarnos como usuario SYS a la base de datos de PDB FICO por medio del SQL Developer. Y una vez aquí, realizamos la creación de los table spaces, los cuales son 3, ubigeo, contribuyente y domicilio. Además, estos cuentan con 3 data files. Asimismo, es importante mencionar que más adelante, al realizar la carga de datos, nos percatamos que el tamaño era insuficiente el que será asignado en un inicio a los table spaces, por lo que realizamos un alter table space para poder modificar el tamaño y agregar data files. Por otro lado, creamos el usuario proveedor, el cual tiene como contraseña Oracle y tiene como default table space ubigeo. De igual manera, creamos el rol administrador, asignamos este rol administrador al proveedor. De igual manera, concedemos los permisos de privilegios al rol administrador y también vamos a asignar las cuotas de forma ilimitada del proveedor con respecto a los table spaces de ubigeo, contribuyente y domicilio para que pueda tener acceso a estos.
Ahora nos vamos a conectar al usuario proveedor, como se puede visualizar en la imagen, y es aquí donde vamos a realizar la creación de las tablas. Cada una está asignada a un table space del mismo nombre, como se puede visualizar. Luego se agregan las restricciones de primary key y de foreign key. Además, procedemos a realizar la creación de los índices en las columnas de departamento, provincia y distrito con respecto a la tabla Vigeo, además de las columnas de nombre y estado contribuyente de la tabla contribuyente. Se eligió Bitri debido a que es recomendable para tratar con muchos datos y se han elegido estas columnas específicamente ya que en el paso 5 van a realizarse las consultas que involucran estas columnas para que así la obtención de los resultados de la ejecución del query sea más rápida. Finalmente, procedemos a la carga de los datos de la tabla Vigeo, como se puede visualizar en la figura, y además utilizamos las siguientes sentencias para poder realizar la carga de los datos de la tabla en domicilio y de contribuyente, y se utiliza estas sentencias debido a que los datos o inserts se encuentran en un archivo de texto TXT. Yo le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Francesco Aguilar y le voy a proceder a explicar lo que hicimos en la pregunta 5A. En la pregunta 5, la 5A nos piden lo que son lo que es la lista de contribuyentes vigentes. Para esto utilizamos un query el cual no se observa tan bien, pero bueno, mediante dos join, uno que es domicilio y ubigeo, mediante el ID domicilio, y otro join que es ubigeo y lo que viene a ser el domicilio, mediante el ID ubigeo, para de esa manera poder obtener todos los datos. El dato de RUC, el dato de razón social, que viene a ser, bueno, incluimos ahí lo que es el nombre, la dirección, que vendría a ser el tipo de vía de la tabla domicilio, que está incluido en el tipo de vía, el nombre de vía, el número, el interior, el lote, la manzana, y luego viene lo que es el estado de contribuyente, que le pusimos entre corchetes situación, el departamento, que le pusimos entre corchetes departamento, provincia, entre corchetes provincia, distrito, entre corchetes distrito. Todo esto, como le mencioné, tuvimos que utilizar dos join para poder obtener los datos de las tres tablas. Siguiente, por favor. En el siguiente nos está pidiendo lo que son la lista de los contribuyentes cuyo RUC terminen en 432. Las columnas son la primera fila son las mismas. Las tres primeras filas es igual, se mantiene el esquema. Lo que varía vendría a ser la condición, que es que el RUC, cuando el RUC sea like, se utiliza el like para comparar, y pusimos el porcentaje para que agarre todo lo que esté después y pusimos el número 432, lo que esté, perdón, antes de 432. Y como se puede ver en la imagen, tal vez no tan bien, pero se está en la parte de RUC, está agarrando todos los datos que dicen 432. Otro detalle de esto también es el tiempo que se demora en realizar las consultas. Son muy rápidas. En este caso es 0.166 segundos. Siguiente, por favor. Para la 5C nos está diciendo la lista de contribuyentes que pertenecen a la provincia de Trujillo. Bueno, en esto lo dividimos en dos. Primero hicimos lo que son la lista de contribuyentes, porque esta pregunta se divide en dos. Uno es la lista y el otro es cuántos son. Entonces, hicimos el where también. Todo es igual. El esquema es igual. Lo que varía es la condición, que la provincia tiene que ser, lo igualamos a lo que sería Trujillo. Siguiente, por favor. Y aquí pusimos el select count para que
nos cuente cuánto es. Acá también otro detalle, como le había indicado en todas nuestras consultas, nuestro tiempo de ejecución son muy rápidas. En ese caso es de 0.397 segundos. El siguiente, ahí creo que acabo. Y sería, en este caso, la última pregunta es si se presentó alguna lentitud en la ejecución de las consultas. Como le había indicado anteriormente, no presentamos ningún tipo de lentitud al ejecutarlas. Y si se fuera esto de manera afirmativa, bueno, como de manera de sugerencia, podría decir que lo podríamos mejorar creando índices para la carga de mayores datos, cuando un ejemplo, que nos pidan las 200 o 300 o miles, porque estos datos son muy extensos, pesan bastante porque tienen bastante cantidad de datos. Bueno, con esto terminaríamos lo que es la presentación. Perdón, las conclusiones y recomendaciones, me estaba olvidando. En este caso, como conclusión, tenemos que el trabajo para esto hemos podido obtener muchos recursos, en el sentido de que... Hola. Sí, sí se escucha, adelante. Hola, perdón. Ya. Como conclusiones en relación a lo que es la carga de datos, en lo que es la ejecución de los scripts y demás, presentamos, bueno, en mi caso y en el caso de mis compañeros también, porque lo estábamos haciendo mediante reuniones, presentábamos dificultades, a pesar de que teóricamente teníamos ahí los datos de cómo hacer cada cosa. Era un poco más complicado en el sentido de que el modelado de las tablas, porque el modelado de las tablas era distinto, tuvimos una pequeña complicación al momento de usar el Data Modeler para poder esto pasarlo a lo que es el SQL Developer y poder ejecutarlo. A su vez, también en la carga de datos, no llegamos a comprender muy bien cómo subir la gran cantidad de datos y cómo darle datos aleatorios. Para esto, nosotros tuvimos que ingeniárnoslas y pasamos primero en un Excel, lo pasamos a un Excel, lo hicimos el Excel, y después de eso hicimos datos aleatorios, y para pasarlo a un TXT, que este TXT pueda obtener para poder subir mediante un insert, porque todas las tablas, todas las líneas tenían que tener ese insert into la tabla que le corresponde. Lo que se hizo fue primero subirlo al SQL Developer mediante gráficamente, para que nos importar los datos para después exportarlo. En esta importación de datos pudimos nosotros darnos cuenta de que, por ejemplo, estábamos en las tablas, estábamos en algunos casos dándoles la menor cantidad. Por ejemplo, en el caso de Rook, le habíamos puesto 6 unidades, era un int de 6, pero necesitaba ser uno de 7. Esto pudimos solucionarlo mediante los errores que nos botaba, que no se podía cargar los datos. Entonces esto podríamos tomarlo como una recomendación. El usar también las buenas prácticas para el almacenamiento es otra de las recomendaciones que podemos dar como grupo, ya que tuvimos un problema al principio al momento de subir los datos, ya que no nos dejaba, nos decía que no hay suficiente espacio para poder hacer esto.
Otra recomendación es en relación a los índices, ya que en los índices, como lo había comentado, primero lo probamos sin la ejecución de Chicos, les quedan 2 minutos. ok. Lo probamos sin la ejecución de estos y luego a nosotros al poner los índices, el tiempo de las consultas se redujo un montón. Por decirle solamente en el último ejemplo, para que nos cuente la cantidad de consultas de RUC, sin los índices fue de 4 segundos, pero utilizando estos índices fue de 0.300 y tantos segundos. Bueno, con esto concluimos todo, profesor. Muchas gracias. Ok, chicos, a ver, preguntas. Entonces, primero, con respecto a cuando estoy configurando los conectores hacia la base de datos CBS, no recuerdo haber visto una pantalla en la cual me están mostrando la conexión hacia FICO 21. Sí me la muestran hacia EBS 23 y hacia RRH 23, pero la conexión hacia FICO 21 no me lo muestran. Les hago la pregunta si es que eso está en el video o lo tienen ahí en la PPT. Ya, Sí, lo que pasa esa es es. que... Ajá. Ya, correcto. Primera. Otra preguntita. Entonces, entiendo, y justo yo había colocado esa pregunta antes que el último alumno esté exponiendo, con respecto a las recomendaciones, y por lo que he visto también en su PPT, o sea, ustedes insertaron los registros de la tabla contribuyente mediante inserts, o lo hicieron por carga masiva por el SQL Developer. ¿Pueden aclararme eso, por favor? Sí, profesor. La carga de datos se hizo mediante inserts. La primera opción era la de importar datos por medio del SQL Developer, pero nosotros utilizamos inserts. Por eso es que aquí los inserts se ubican en un TXT. Entonces, por eso realizamos la carga del archivo de bloc de notas. Ya, ok. No está mal, ya, pero bueno, la idea era que lo hubieran cargado desde el SQL Developer, ¿no? Repito, no está mala, ¿ya? Si van a hacer carga masiva de ahora en adelante en el futuro, traten de hacerlo por la opción que les muestro, por el utilitario que creo que les dije por allí, cuando alguien me preguntó, el SQL Loader, porque en teoría es más rápido que el insert. Ya, repito, no está mal, pero bueno. En cuanto a los constraints, me han mostrado las tablas que han creado, pero quiero saber si es que, por ejemplo, el contribuyente tiene PK, entiendo que las tablas tienen... ya, ok, sí, estaba viendo la parte de arriba. Ok, listo, respondido. Y el último, justo en esa, quédense en esa pantalla, por favor. ¿Por qué? A ver, yo estoy viendo 3 índices, ¿no? Los 3 ustedes me dicen que es B3. El tercero de esos que están allí, ¿qué hubiera pasado, o en todo caso, qué piensan, de que si el tercero de ellos, que está apuntando al campo provincia, hubiese sido un bitmap? ¿Hubiese ayudado o hubiese empeorado el rendimiento? ¿Qué creen? Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Sí, adelante, adelante. Sí, ya. Bueno, con respecto a Bitmap, por lo que yo tengo entendido, lo que he estado estudiando también, bueno, es más que todo para unos datos no tan, se puede decir, no tan numerosos, ¿no? También se podría usar por lo que usted sugiere, también se podría usar un bitmap en el caso de Ubiqueo provincia, ¿no? Y bueno, también eso sería como una recomendación para que cuando se ejecuten los queries de consulta, pueda ser un poco más rápido, ¿no?
Ya, ok, entonces también hubiese sido. Es más, yo les digo que mejor hubiese sido un bitmap. Claro, Otra sí. pregunta. Este. Ya, a ver, un ratito. Ya, no, eso es todo, chicos. Ok, gracias por su posición. Listo, profesor. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Gracias. Gracias, Por profe. favor, se prepara. Gracias, chicos. Se prepara el grupo 3. ¿A quién o a qué miembro del grupo 3 le doy la presentación? Buenas noches, profesor. A mí me puede dar, por favor, Dayana Ortiz. Dayana. Ok, Dayana, a ver un Sí. momento. Dayana, ¿quién ha Sí. cargado los archivos, por favor? Nicolás Salas. Nicolás Salas, a ver. Ya tienes el permiso, puedes ir proyectando, todavía no expongas. Nicolás Salas, entonces. Ya está, profesor. Me avisa para empezar, por favor. Sí, dame un momento, por favor. Dayana, estoy viendo que me han enviado un link para los videos. Sí, es un link del Drive. A ver, un Ahí se momento, por encuentran los favor. videos. Ujú. Dame un ratito porque estoy probando y no me permite el acceso. A ver, espérate un rato. Ya puedes ir empezando, ¿ah? Ya, profesor. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a presentar el trabajo final del curso de Administración de Base de Datos. Em, Nuestro grupo está conformado por Nicolás Sala, Luis Chirre, Martín Agüero y quien les habla, Dayana Ortiz. Antes de comenzar con el hito 2, voy a dar una breve introducción. La empresa es Relational Group, que se dedica básicamente a la implementación de soluciones de base de datos. La situación actual de esta empresa es que tiene un proyecto activo de configuración, creación, carga de datos y optimización de una base de datos. Bueno, estos son los pasos a seguir. Nosotros vamos a presentar en primer lugar lo que es la evidencia del cumplimiento del trabajo parcial. Después vamos a presentar las Dayana, configuraciones. perdóname, Dayana, Sí, profesor. discúlpame la interrupción. Chicos, traten de medir su tiempo a 20 minutos. ¿Ya? Porfa. Ok, profesor. Continúa, gracias. También la configuración de conectores, configuraciones de control remota, carga masiva, creación de índices y consulta. Siguiente. Bueno, viendo la verificación del parcial, siguiente, por favor. Bueno, ahí visualizamos la base de datos que está correctamente levantado y el PDB de estados. Siguiente, por favor.
En eso se visualiza los control files, los 3 control files que nos piden para el parcial. Siguiente, por favor. Bueno, en la configuración de los servidores Oracle, siguiente por favor, Diana. Tenemos la configuración del listener, el final listener, en el puerto que se nos indicó en el trabajo, en el retículo de trabajo parcial, el 1523, y abajo verificamos el estado del listener configurado. Siguiente por favor, Diana. Después de eso configuramos los servicios que nos pidieron. Siguiente, por favor, Diana. Primero, obviamente, configuramos LBS con el Final Listener y la PDB RRH con el puerto Final Listener y el PDB FICO con el Listener por los puertos respectivos de cada uno. Siguiente, Diana, por favor. Bueno, la configuración de los conectores hacia el LBS. Esto vendría a ser más que todo... Pasa, Diana, por favor. El EBS 23 con el puerto EBS 23. Siguiente. Más que todo sería la configuración del nombre del servicio que nos mencionó anteriormente, el puerto respectivo al cual va a pertenecer este servicio y obviamente la base de datos a la cual puede acceder, que sería la EBS en este caso. Pasa a la siguiente, por favor, Diana. La siguiente sería la RRH23 con el mismo puerto, el 1523. Siguiente, Diana. Que sería la misma configuración, las únicas cosas que cambiarían sería obviamente el nombre del servicio al cual vamos dirigido, que sería RRH23, y la base de datos que sería la PDBRH. Siguiente, Diana, por favor. Y por último, la FICO 21, que vendría a ser con un puerto diferente en este caso, con el 1521, que solo cambiaría igualmente el nombre del servicio y la base de datos a la cual puede acceder, que sería la PDB FICO. Siguiente, Diana, por favor. Ahí, por último, para verificar todos los servicios, reiniciamos tanto el listener como el final listener y verificamos que tenemos acceso y conexión a todos los servicios que hemos configurado anteriormente. Siguiente, Diana, por favor. Bueno, en las herramientas Oracle nosotros hemos descargado dos, que es SQL Developer Data Modeler, donde vamos a poder realizar el modelamiento de las tablas, y el segundo es el SQL Developer, donde debemos hacer la conexión, ¿no?, al EBS, al PDB Recursos Humanos y al PDB FICO. Al momento de crear esta conexión, en el SQL Developer tenemos que hacer las siguientes configuraciones, que son agregar adaptador de red y la configuración de firewall. Bueno, ahora la configuración remota de conexión de servidor. Siguiente, por favor. Bueno, para ello necesitamos hacer la conexión EBS en el puerto 123. Para ello se visualiza que la conexión EBS por el puerto 23 con el usuario sys. Siguiente, por favor. Y para ello hacemos la conexión al PDB RHH por el puerto 123 con el usuario 120, con el usuario sys. Siguiente, por favor. Y la conexión PDB FICO con el puerto 1521 y con el usuario sys también. Siguiente, por favor. La carga más. La masiva de datos. De tablas. Sí, sí, por favor. Creo que se pasaron la carga masiva, ¿o me equivoco? No, profesor. Sí, es parte del subtítulo en general. Ahí viene la parte de primero el modelamiento y luego viene la parte de las cargas de datos. Ok, continúe. Bueno, para tener unas buenas prácticas, consideramos colocar 5 tablas. Siguiente, por favor. Bien, como anteriormente, si retroceso un poquito, por favor, compañera.
Bien, ahí mi compañero justamente, bueno, se pasó al parecer, se crearon 5 tablas, para ello nos dieron un Excel y nos dieron tanto la parte de contribuyentes como la parte de ubigeo, ¿no? Nosotros hemos modelado, hemos investigado un poco para poder realizar la carga de datos, en el cual hemos podido determinar tanto la zona como la vía y además le hemos asignado aleatoriamente la parte de ubigeo. Por favor, ¿podría seguir? La creación de esquemas y table space. Como nos indican, todo debería ser creado en la PDB FICO y debemos generarlo en diversas table space. Asimismo, deberíamos crear un esquema de proveedor. Por favor, siguiente. Para ello siempre es bueno validar en dónde nos encontramos. En ese caso, con el show con name, podemos verificar que nos encontrábamos en la PDB FICO, vimos en qué estado se encontraba la base de datos y la subimos, ¿no? Alteramos el database y creamos el usuario, ¿no? El esquema, crea user, proveedor, identificado por by Oracle, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a crear los privilegios. Para este usuario hemos creado los privilegios de iniciar sesión. Ahí podemos ver los comandos, Grand Create Session, Table Space, tu proveedor. Hemos creado para crear table space ilimitados y crear tablas. Asimismo, podemos ver las sentencias y el resultado que nos dio en el grant correcto. Siguiente, por favor. Bueno, en la creación de los table spaces, como anteriormente mencionamos, hemos creado 5 tablas. Siguiente, por favor, Diana, por favor. Las cuales, bueno, los table spaces respectivos que hemos creado, así el TBS contribuyente, que vendría a ser la tabla contribuyente, el TBS domicilio, que vendría a ser la tabla domicilio, la tabla vía y la tabla, como se mencionó anteriormente. Y por último, la tabla índice, que vendrían a pertenecer a todos los índices que más adelante se van a mostrar. Siguiente, por favor, Diana. Bueno, en la creación de tablas, siguiente, por favor. En cada una de las imágenes se llega a visualizar la creación de tabla con sus atributos, en la tabla de contribuyente, la tabla de domicilio y la tabla zona. Siguiente, por favor. Asimismo tenemos la tabla vía y la tabla ubigeo, ya mencionada. Sí. Siguiente, por favor. Y en esta se le llega a visualizar el primary key y el foreign key de cada una de las tablas. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a proceder a cargar los datos. Anteriormente les mostramos cómo se había modelado. A través del modelamiento tuvimos diversas herramientas como para poder exportarlo. No podemos exportarlo y luego importarlo. En este caso nosotros lo exportamos mediante un DLL. Ahí podemos ver cómo estamos cargando los datos. Hemos creado datos aleatorios, hemos investigado para poder asignarle un poco de datos más reales. Estamos ahí cargando primero la tabla zona, la tabla vía. Por favor, siguiente. La tabla ubigeo, la tabla domicilio, por favor, siguiente. Y la tabla contribuyente, ¿no? Por favor, siguiente. Ahora hemos generado la creación de 3 índices. Para ello hemos tenido que usar diversos criterios. En el caso hemos creado un índice en el caso de RUC. En este caso hemos creado un índice B-tree, debido a que el número de RUC tiende a poco, sus repeticiones en la columna de RUC tiende a repetirse pocas veces, ¿no? En cambio, tanto en estado como en domicilio, tiende a repetirse más seguido. Es por eso que le colocamos el índice de bitmap. Ahí como podemos ver, y asimismo a cada índice que hemos creado le hemos asignado el table space, TBS y DX, que anteriormente mi compañero había explicado la creación. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a explicar sobre las consultas. En primer lugar, nos pide la lista de contribuyentes vigentes, es decir, que el estado de los contribuyentes sea activo. Para ello, primero agregamos la estructura, que es el RUC, la razón social, la dirección, la situación, departamento, provincia y distrito, ¿no? Y vemos ahí que el resultado ha sido de 50 filas en 0.066 segundos. Esto se debe a que hemos creado unos índices
a nivel del estado del contribuyente y ha hecho que la ejecución de la consulta sea más rápida. La siguiente es la lista de contribuyentes cuyo RUC terminen en 432. Presenta la misma estructura mencionada anteriormente, pero en este caso en el WER lo cambiamos por RUC like porcentaje 432, que son los que terminan, ¿no?, en 432. Igualmente esto ha presentado un resultado de 2 filas en 0.024 segundos. La siguiente sentencia, bueno, ha sido de la lista de contribuyentes que pertenecen a la provincia de Trujillo. La misma estructura igual, solamente cambia la parte del WER que el ubigeo de los contribuyentes tiene que estar en la provincia de Trujillo, lo cual ha dado un resultado de 10 filas en 0.031 segundos. Y bueno, por último, es la lista de el número de contribuyentes cuyo RUC comienza en 10 o 20, ¿no? En este caso utilizamos una función que es count, que viene de la tabla contribuyente, y usamos la sentencia de RUC like 10% o RUC like 20%, ¿no?, que nos da ahí la cantidad. El resultado es de 1507. Bueno, también planteamos una pregunta, que se presentó alguna lentitud en la ejecución de las consultas. En caso de ser afirmativa, ¿cómo se mejoraría? Bueno, en este caso no se presentó ninguna lentitud, como pudieron ver. Sin embargo, para optimizar los tiempos a la hora de realizar estas consultas, según departamento o nombre, se va a recomendar implementar el índice B3, y para consultas como por ejemplo el ID ubigeo, se va a recomendar implementar el índice Bitmat. Ahora le paso con mi compañero Martín. Bien, para finalizar, justamente hemos visto varias dificultades al realizar el trabajo. Como una de ellas es al momento de conectar la máquina remota con la PC host, ¿no? Teníamos confusión al momento de qué podemos asignar, qué podemos colocarle en el host, debido a que nosotros en nuestra máquina virtual host siempre lo hemos colocado como el nombre que visualizamos al colocar en Proman Pro hostname, ¿no? Así que hay una confusión, ahí hubo un tiempo de demora, como un día que nos hemos demorado más o menos en poder saber o deducir qué es lo que debería ir, ¿no? Y además que las diversas investigaciones que hemos realizado, de ahí también al momento de modelar, se nos complicó un poco debido a que al inicio modelamos de manera lógica y luego cuando lo pasamos al modelo relacional vimos cómo había variado y tuvimos varias complicaciones ahí, en el cual también nos hizo tardar un poco. De la misma manera, a la hora de cargar los datos, que algún dato no cumpla con lo específico. Si bien todo lo hemos trabajado, la carga de datos hemos averiguado información real, en el cual lo asignamos a un Excel, ¿no? Luego lo pasamos todo a un Notepad para poder hacerle la carga manual, ¿no? Y asimismo, por último, uno de lo que quizás nos pudo haber hecho un poco dudar, pero con la teoría de la mano hemos podido asignar los índices a ciertas columnas, ¿no? Y bueno, eso sería toda nuestra exposición, profesor. Muchas gracias. Ok, chicos, a ver. Tengo una pregunta. Entiendo que la carga la hicieron con la sentencia insert, ¿no? Sí, profesor. ¿Por qué usaron insert y no usaron el wizard del SQL Developer? Sí, teníamos de por sí, como lo teníamos en Excel, sí lo íbamos a importar, pero en momentos tuvimos unas ciertas complicaciones con la carga de datos en cuanto a las variables, y al final haciendo diversas pruebas tanto en la máquina mía como de otros compañeros,
llegamos a hacerlo de manera manual con queries. Ya, ¿cuánto les demoró la carga más o menos? Eso es incierto. Aprox. Segundos. En el video justamente se puede ver cuando se está cargando todos los datos. Me imagino que no debe haber tomado más de 10 segundos, más de 10, 15 segundos. Pero sí, como hemos realizado, habíamos creado una captura, para las diversas pruebas que habíamos realizado. Entonces, sí nos dimos cuenta que quizás por la lentitud, porque uno compartía la pantalla, ¿no? Mientras realizábamos, más la máquina virtual y quizás la lentitud de la RAM, sí ha habido momentos en los cuales cargaba, se detenía 2 segundos, 3 segundos y luego seguía cargando. Pero de ahí no hemos tenido inconvenientes a la hora de hacer, en cuanto a lentitud de hacer la carga. Ok, la señorita que expuso casi al final, con respecto a la lentitud de las consultas, si es que podrían tener algo afirmativo, dijo que se podría usar un índice Bit3 o un índice Bitmap, ¿no? No sé si ella misma o algún miembro del grupo puede ser un poco más específico. Si uso el índice Bit3, ¿dónde lo debería de usar? Y si uso el índice Bitmap, ¿dónde lo debería de usar? A ver, por favor, escucho. Sí, profesor. Bueno, el índice B3 se usa para los datos que pocas veces se repite, ¿no? Por eso recomendé en ese caso utilizarlo en lo que es el nombre, y el bitmap es los que se repiten con mayor frecuencia. Entonces, para ello lo utilizaría en departamentos, ¿no? O provincias. Correcto, provincia. Ya. Ok. Ya, chicos, eso sería todo. Gracias. Ya ahora ya puede acceder a su... No sé si es tema de browser del Edge, pero he querido acceder con la cuenta de profesor y no he podido. Lo he tenido que hacer con la cuenta de... mi cuenta personal. Un favor, necesito que estos videos estén cargados en el aula virtual. ¿Ya? Tienen hasta mañana a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros los profesores obviamente tenemos que sustentar la nota que ustedes han obtenido. Entonces, si bien es cierto, yo estoy viendo los videos, yo no voy a hacer referencia al link porque seguramente de un tiempo a esta parte se va a eliminar ese compartido. Entonces, necesitamos que estos videos, por favor, estén cargados en la actividad. Ya tienen mañana hasta las 8, vayan cargándolos, por favor. Ok, chicos. A Ok, ver, profesor, gracias. faltan 3 grupos. Sí, faltan 3 grupos por exponer. Esos grupos van a exponer en la siguiente sesión